¿Ya estudiaste HSK1 y no sabes en qué cambió en la nueva versión? ¿Te estás preparando para el examen nuevo? ¿Eres profesor o simplemente te da curiosidad el idioma? Entonces este video es para ti. Hola a todos, soy Dean, tu excelente profesor de chino mandarín que vive en la Ciudad de México. Antes de empezar, déjame mostrarles algunos datos. En la nueva versión tiene 48 puntos gramaticales, mientras el anterior solamente 45. Solamente son 3 puntos gramaticales nuevos, podemos revisar ahorita a detalle. Después, el vocabulario que vamos a necesitar en la nueva versión llega hasta 500 palabras. Al final de este video les voy a dar un consejo para que aprendan rápido tanto los caracteres como el vocabulario. Después, los caracteres que necesitamos reconocer y leer son 246. Y los que te piden saber escribir en los primeros dos niveles solamente son 100 caracteres. Así que vamos a empezar. Este video está formado en estos tres bloques. Vamos a desarrollar bien cada uno de ellos y así tenemos una idea concreta de exactamente qué fue lo que actualizaron. Empezamos con las preposiciones de lugar. En la versión anterior solamente nos pedía saber 5, que sería 上下里外面后面. En la nueva versión nos pide conocer el sufijo bien y como junto con este sufijo podemos agregar otras como preposiciones de lugar. Sería 上下里外前后. Una vez que estudias eso, es importante que tú sepas la diferencia también entre bien, mien, fan y pu. Estas palabras siempre van combinados con las preposiciones de lugar y sí vale la pena conocerlos, aunque no está en este nivel en el examen. Después vamos a ver los verbos modales. En este caso, en la versión anterior solamente tenían 3 verbos, que sería saber hacer, 会, poder hacer, 能, y tener ganas de hacer algo, 想. En la nueva versión nos pide conocer otros dos, que sería 要, que sería como planear hacer algo. Luego 可以, que significa poder, pero es un poder de permiso. Después vamos a ver los verbos. Aquí están los verbos de la versión anterior. Todas estas palabras están en la nueva versión también. Y además de ellos agregaron otros verbos nuevos. Existen muchas maneras de clasificar los verbos. Entonces, por ejemplo, algunos de estos verbos son como verbos transitivos o verbos intransitivos. Algunos de estos verbos pueden llevar dos objetos, o algunos de estos verbos funcionan como un movimiento. Entonces, hay que como ir profundizando esto en otro video, pero aquí está la lista de los verbos que necesitamos estudiar. Después vienen los verbos separables. 离和词. Todos esos verbos son verbos transitivos, ¿ok? Y en la versión anterior solamente nos pidió saber la palabra 睡觉, que significa dormir. Y en la nueva versión necesitamos conocer estas palabras más. Y además, pues es muy importante saber cómo funciona este tipo de verbo. Vamos a explicarlo bien en otro video. Después vienen los pronombres interrogativos. En este caso tenemos 多少, 几, 哪儿, 什么, 谁, 怎么, 怎么样. En la versión anterior de HCK siempre usan el acento de norte, así que por ejemplo la palabra donde, 哪儿, siempre se dice 哪儿, pero en la nueva versión ya incluye la otra pregunta que nosotros hacemos en el sur, que es 哪里. Estas dos palabras son totalmente iguales, la única diferencia es que las personas de norte tienden a usar 哪儿 y los de sur 哪里. Pero funcionan igual, ¿ok? Entonces, en la nueva versión necesitamos saber de esto. Y también agregaron otras dos preguntas, que es ¿qué tan? ¿Tú? Y luego, ¿cuál es? 哪些? Después vemos los pronombres personales. Esta parte está muy sencillo, o sea, nada más agregaron 他们, que sería para indicar cosas inanimadas. Y también el otro pronombre 大家, que incluye todos los oyentes. En ese momento decimos con 大家. Después vamos a ver los pronombres demostrativos. Bueno, estas palabras pueden ser tanto pronombres como adjetivos. También voy a explicar mejor este punto en otro video. Y como que hay mucha información aquí, así que voy a simplificar todo en una tabla. Podemos ver que en este caso tenemos cerca y lejos. Nada más. En español ustedes tienen 3 distancias, que sería
este, ese y aquel, ¿no? Pero en caso de chino solo hay cerca y lejos. Así que cuando es cerca, singular, decimos con 这. Lejos es 那, plural, 这些,那些. Interrogativo, 哪些. Y por último, para indicar lugar, también hay diferencia entre norte y sur. Entonces, los de norte tienden a decir 这儿, sur, 这里, para decir aquí. 那儿, 那里, para decir ahí o allá. Después de los números, en la versión anterior solamente necesitamos saber de cómo contar desde 0 hasta 99. Pero en la nueva versión vamos a necesitar contar hasta 1000. Ajá. Entonces 0 hasta 9999 necesitamos llegar. No es nada difícil, lo bonito de esto es que pues no hay excepciones en los números, así que es bastante sencillo. Después voy a hacer otro video para enseñarles otro truco para poder contar hasta 8 dígitos. Súper fácil. Después viene el tema de los clasificadores. Ajá, entonces en este nivel solamente necesitamos saber los clasificadores nominales, pero hasta HSK3 vamos a conocer los clasificadores verbales. En este caso serían estos de aquí y también agregaron unos más. Después pasamos a ver los adverbios de grado. Estos adverbios sirven cuando nosotros estamos describiendo característica física, estado de ánimo, personalidad, sabores. Para indicar estos usamos este grupo de palabras. Tú puedes decir como por ejemplo, la salsa es muy picante, la salsa es demasiado picante, la salsa es muy picante, por ejemplo, ¿no? Y en la nueva versión nos pide conocer 有点儿, que es un poco, y luego 真, que puede funcionar como una exclamación para decir como qué picante, qué bonito. Ajá, usamos con 真. Ahora vamos a ver los adverbios de rango. En este caso, ambas versiones nos piden conocer este adverbio que es 都. Si saben cómo usar esta palabra, díganme en el comentario. Si no está muy claro, les voy a hacer un video explicando a detalle cómo funciona esta palabra. Después vienen los adverbios de negación. Tenemos 不 y 没有. Ya había hecho un video de este tema. Y en la nueva versión nos pide conocer también 不要 o puede ser 别. Y estos sirven para imperativo negativo, para decir, por ejemplo, no hagas algo o deja de hacer algo, usamos con 不要 o con 别. Y en la nueva versión nos pide conocer estos adverbios nuevos que no estaba en la versión anterior. Entonces sería de tiempo, 在 o 正在. De frecuencia, que significa otra vez. Tenemos dos. Ajá. Ahorita solo nos pide saber 在. El otro es 有, pero después veremos. Luego de correlación sería con 也 y 还. Hasta aquí concluimos la parte de las palabras. Ahora vamos a empezar a ver los tipos de oraciones. Estas oraciones necesitamos saber tanto en la versión antigua como la versión de ahora, así que puede servir como un buen repaso. Vamos a ver cómo funciona. Primero son las oraciones con predicado verbal, es decir que necesitamos sí un verbo en la oración. Ajá, por ejemplo, 我学习中文，我吃墨西哥菜，他们来我家. Después vamos a ver las oraciones con predicado adjetival. Este tipo de oración es exactamente lo que mencioné hace rato, que es para describir característica, estado de ánimo, personalidad, sabores, etc., ¿no? Entonces siempre vamos a usar quién estamos diciendo, el sujeto, el grado y el adjetivo. No necesita ningún verbo ser o estar, o tener o nada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, 今天很冷，中国菜有点辣，这个菜很好吃. Después vamos a ver las oraciones con predicado nominal. Este tipo de oración sirve para indicar datos numéricos. Por ejemplo, la edad, estatura, peso, precio, fecha, hora, temperatura. Todo estos, como son datos numéricos temporales, no necesita ningún verbo. Así que, por ejemplo, si yo quiero decir hoy es viernes, sería 今天星期五. Ajá. 他35岁. 墨西哥城今天23 度. Después vamos a ver la pregunta de sí o no. En este caso vamos a usar la palabra ma al final de una afirmación. Si tú dices
你会开车 es una afirmación, tú sabes manejar. Pero si yo agrego un ma, sería 你会开车吗? ¿Acaso tú puedes manejar? Ahora ya es una pregunta de sí o no. Ajá. Y al contestar este tipo de pregunta necesitamos repetir el verbo para decir sí o negamos el verbo para decir no. Ajá. Entonces, en este contexto tenemos que decir 会 para decir sí o 不会 para decir no. Por ejemplo, 他是中国人吗? Sí, decimos 是. No, sería 不是. O por último, 明天冷吗? Sí, decimos 冷. No, decimos 不冷. Este tipo de pregunta también podemos convertirlas en las preguntas de afirmativa negativa. Entonces, básicamente, sí y no algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, 你会开车吗? También podemos cambiarle a 你会不会开车? 他是中国人吗? 他是不是中国人? 明天冷吗? 明天冷不冷? Después vienen las preguntas con pronombre interrogativo, es decir, las preguntas que preguntan qué, quién, dónde, cuándo, cómo, etc. Ajá. Entonces, por ejemplo, 你住哪里? 你住哪儿? 你在看什么? 他们为什么不休息? Después, las oraciones de 是. El verbo ser en chino solamente lo usamos cuando queremos indicar algo que es permanente o relativamente permanente. Entonces, principalmente sería para indicar procedencia, identidad, ocupación. Y después vienen los que no se puede cambiar, que sería, por ejemplo, grupo sanguíneo, género, etc. En este nivel solamente vamos a necesitar usar de procedencia y de identidad. Entonces, por ejemplo, 我是秘鲁人，我们是学生，令是我的老师。Y después vamos a conocer el verbo tener o haber. Decimos yo. Este verbo puede servir para indicar dos información. La primera sería tenencia, para decir que alguien posee algo, alguien tiene algo, decimos con yo. Entonces, por ejemplo, 我有3只猫，他有2个哥哥，我有一本书。Hay que recordar que la negación de este verbo es 没有 en lugar de 不有。Después puede servir para indicar existencia de algo. Entonces, normalmente decimos que es en algún lugar hay algo, ¿no? Por ejemplo, 桌子上有一杯咖啡，床下有一只猫，沙发上有一件衬衫。Ahora vamos a ver los verbos. Ahora vamos a ver oraciones con verbos consecutivos. Entonces, principalmente es para decir ir a algún lugar a hacer algo. Ajá. Podemos omitir el lugar y solo decimos ir a hacer algo. Entonces, tenemos que usar la palabra 去. Ajá. Ejemplo, 我去超市买东西，我开车去上班，他们来我家看电影。Aquí necesitamos usar los verbos de movimiento, que sería 去 ir, 来 venir, 回 regresar. También podemos agregarle transporte de la acción para decir que es en coche, en bicicleta, caminando, etc. Y ahora vamos a hacer una pequeña comparación. En la versión anterior venían estas oraciones de 是. Este tipo de oración sirve para resaltar información, principalmente para resaltar el tiempo cuando hizo algo, el lugar donde hizo algo o la manera como realizó la acción. En la nueva versión ya no es necesario usar este tipo de oración. Y creo que es muy razonable porque este tipo de oración sirve para hablar sobre algo que ya sucedió. Y se usa mucho cuando estamos hablando de una experiencia de la vida. Y en este nivel todavía no llega a este punto. Así que en la nueva versión pospusieron este punto hasta HSK2. Buen cambio. Pero agregaron un tipo de oración nuevo que serían las oraciones con doble objetos. No es nada difícil esto, lo importante es saber cuáles verbos puede funcionar así. En este nivel solamente nos pide saber dos verbos. 问
precundar, que, dar. Entonces, sirven para decir como precundar a alguien algo, dar a alguien algo, así. Pero existen más verbos que también este uso, solo que no es de este nivel. Entonces, ¿cuáles? Por ejemplo, enseñar a alguien algo decimos con jiao. Ayudar a alguien algo decimos con pang. Y hay más, pero no se me ocurre ahora. Entonces aquí están todos los tipos de oraciones que necesitamos saber de este nivel. Ahora vamos a ver por último los aspectos de la acción. Como nosotros sabemos, en chino no existe conjugación verbal como tal para indicar como algo que está sucediendo o ya sucedió o sucederá en el futuro. Entonces necesitamos usar estos aspectos. Principalmente son 4. Primero sería acción en proceso, en el momento que estamos hablando está sucediendo. Después serían los que ya sucedió, acción finalizadas, y luego acción a futuro. También tenemos uno más que sería acción en cambio, que básicamente se traduce como ya. Entonces vamos a ver uno por uno. Para empezar tenemos acciones en proceso. Entonces tenemos 3 estructuras para indicar eso, pero hay pequeña diferencia entre ellos, ¿ok? Entonces podemos decir, por ejemplo, 我在看书，我看书呢。我正在看书呢. Después vienen las acciones finalizadas. Siempre cuando enseño esto a mis alumnos les digo qué bueno que hablan español, porque en caso de chino nosotros también tenemos 2 pasados como el español, que sería el pretérito, copretérito, ¿no? En este caso solamente en pretérito usamos la. En copretérito no usamos la para nada. Este auxiliar verbal la a veces modifica su lugar dependiendo del verbo que estamos usando en la oración. Entonces, tenemos 2 ejemplos aquí. 我们买了很多东西。你们去了哪些地方? Y después vamos a ver acciones en cambio. En este caso, siempre vamos a usar le al final de la oración y se traduce como ya. Y quiere decir que antes no era, pero ahora ya es así. Entonces, por ejemplo, 我懂了. 懂 es entender, ¿no? Aquí se entiende como yo ya entendí, yo ya entiendo. O sea, anteriormente no entendía, pero ahora ya sí. 我懂了. O por ejemplo, 天气冷了. Ya hace frío. O sea, no hacía frío, pero ahora ya sí. Entonces, lo importante es que este le siempre va a estar al final de la oración, no cambia su lugar. Y las acciones en futuro, en este nivel no nos exigen saber, así que después les voy a explicar cómo funciona. Ahora les voy a dar una recomendación para que aceleren su aprendizaje del idioma chino. Primero, conocer el origen y el significado de cada carácter. Muchos profesores solo te piden copiar el carácter 10 veces, 20 veces y te dicen, pues así ya lo tienes que saber, ¿no? No funciona así. Necesitan buscar el origen para conocer mejor. Les voy a dar un ejemplo ahorita. Y después de esto van a aprender vocabulario nuevo relacionado con este carácter. El día de hoy les voy a dar un ejemplo para que entiendan cómo funcionan esto. Y de verdad es muy recomendable usar esta estrategia. Vamos a ver este ejemplo. En este carácter tenemos primero 4 círculos que representan piedras. Abajo tenemos una persona y esto es una arma que se llama ge. Lo que quiere decir este carácter es que hay unos soldados que están construyendo fortificaciones. Qué difícil palabra. En la guerra. Entonces, bueno, la guerra todavía no sucede, pero ellos ya están haciendo la preparación. Esto es el origen de ese significado. Ok, ¿y qué tiene que ver con lo que tenemos que estudiar? Ok, lo que pasa es que los caracteres chinos siempre son fenómenos de la vida. Hay unos que tienen que ver con, por ejemplo, la guerra, unos tienen que ver con la familia, unos tienen que ver con el cuerpo de la persona, unos que tienen que ver con la comida, etc. Hay muchos como contextos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a ver, este carácter viene de la guerra. Después evolucionamos este carácter y tenemos el carácter tradicional y se escribe de esta forma.
Y después lo simplificamos muchísimo, pero podemos ver que en la versión tradicional mantiene todos los detalles, ¿no? Entonces, mi recomendación siempre es que hay que saber el origen, conocer el carácter tradicional y deciden si quieren usar el tradicional o el simplificado. El fenómeno es que estos soldados ya están preparándose para la guerra, haciendo estas fortificaciones. Entonces, los significados extendidos de este carácter es que algo está cerca. Puede ser que los soldados de otros, como los que vienen a atacar, ya están acercando mucho. Es un significado. Por ejemplo, hay una palabra que dice 几乎, que significa casi. Viene de esto. ¿Okay? Y segundo es que un peligro predecible se aproxima, porque recuerdan que en este caso, pues la guerra ya está por suceder, ¿no? Y por último, pues estos soldados que están ahí trabajando, entonces, por ejemplo, si las personas pasan, la comida pasa, etcétera, ellos siempre tienen que ir como calculando, ¿no? Por lo tanto, este también es el pronombre interrogativo para pedir sobre cantidad o sobre datos numéricos. Por ejemplo, 今天几号？今天星期几？你是几几年的？sirven para pedir números. Entonces estos caracteres, al agregarle nuevos radicales, vamos a tener nuevos significados. Entonces, por ejemplo, si le agregamos el radical de comida, en este caso quiere decir que pues este lado es como la fortificación. Y el otro lado es la comida. Entonces, cuando la comida no puede llegar a los soldados, van a generar problemas con la comida, ¿sí? Entonces, es como escasez de alimentos. Entonces, por ejemplo, en HSK 6 van a encontrar una palabra que dice 饥饿, 饥饿. Habla de esto. O, por ejemplo, si ponemos un radical de palabra allí, el significado es sarcasmo. ¿Por qué? Porque cuando los soldados imaginan que ya están por empezar la guerra, ya están los dos juntos, ¿no? Entonces uno le va a decir, ay, a ver, súbete, ven a pegarme, ¿eh? Y el otro, ay, no, tú bájate, vas a ver, ¿eh? Algo así, ¿no? Empiezan a decir muchos sarcasmos, ironías y así. A eso viene, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en HSK de nivel 7 a 9 vamos a encontrar dos palabras que tienen que ver con esto, que es 讥笑. Todos ellos vienen del mismo origen. Y ahora vamos a ver el último, que está un poco más cerca de nuestro nivel. En este caso, madera. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que hay unos soldados preparando trampas con madera. Trampas. Tiene varios significados extendidos. Vamos a ver uno por uno. El primer significado puede ser el punto clave donde ocurre un hecho. Entonces, por ejemplo, 升级 o 危机. Estas palabras todavía son muy avanzadas. Vamos a ver algunas que están más cerca de la vida. Después puede servir para decir el elemento central que determina el éxito o fracaso de algo. Generalmente es de carácter confidencial. Entonces, 机密 o 军机. Por ejemplo, en la última dinastía de China, Qing, ellos tenían esta como de oficina de los soldados, que se llama 军机处. Jun es soldado, Ji es esto, que es como confidencial, ¿no? Información confidencial. Una vez que tú haces la trampa allí, necesitamos un momento adecuado, ¿no? Que caiga en la trampa, ¿sí? Entonces, Ji también puede significar el momento adecuado. Entonces, por ejemplo, en la palabra 机会, HSK3, significa oportunidad. Ji hui viene de esto. Tenemos otras dos palabras que tienen el mismo origen. ¿Okay? Y por último, las trampas también puede ser como de varias piezas, ¿no? Como armado, y entonces también se entiende como una máquina. Aquí podemos sacar un buen de palabras que sí vamos a usar mucho en nuestro nivel. Entonces, por ejemplo, 手机, que es máquina para la mano, 手机. 耳机 es máquina para la oreja. 咖啡机, 吐司机, 飞机, 洗衣机, 打火机, 打印机, etc.
Ujú. Entonces, una vez que conocimos el origen, ya conocemos nuevos caracteres y podemos llegar hasta aquí, que es como nuevas palabras, ¿no? Les recomiendo mucho usar esta técnica en su aprendizaje de chino. Y si no saben cómo hacerlo, en los siguientes videos que voy publicando, voy a explicar como los caracteres más esenciales de los primeros 3 niveles de HSK. Personalmente, pienso que los libros de HSK son muy bien diseñados para los que quieren participar en el examen, pero para los que quieren aprender el idioma como hobby o desde una manera más pues no tan como de examen, existen mejores maneras, no tiene que ser como los libros de HSK. Si tú quieres estudiar chino de una manera más divertida y más lógica, pueden revisar mi Instagram, ahí voy a ir publicando convocatoria de mis cursos. No olviden dejar en los comentarios qué fue lo que les gustó más de este video y qué quieren que yo explique en los siguientes videos. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.